Buenos días, amados. Que la gracia y la paz de Dios llenen su vida hoy y siempre. Estamos contentos de que Dios nos conceda congregarnos en el día del Señor, el día domingo, venir a adorarle a Él. La reunión es toda para exaltarlo a Él. Él es el centro, el principio, el fin de esta reunión. Y damos gloria. Si usted está aquí por primera vez, le damos la bienvenida a Torre Fuerte, iglesia de la ciudad. Somos una iglesia evangélica, protestante, de doctrina esencialmente reformada, lo que indica que abrazamos las doctrinas salidas de la reforma protestante del siglo XVI, en el sentido de que estamos a favor de que la Escritura tenga la preeminencia, de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Nos definimos por el Evangelio. Eso es lo que predicamos, a Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día, y predicamos que solamente en Él y en su nombre hay salvación cuando alguien viene en arrepentimiento sincero a los pies del Salvador. Y ese que viene porque el Padre le trae a Cristo. Si el Padre no le trajere, dijo Cristo, nadie podría venir a Él. Al igual que si no es por Cristo, nadie podía venir al Padre. Así que estamos en una serie que hemos comenzado desde el mes de enero, tomando el libro de Efesios y enseñándolo expositivamente. Expositivamente significa que vamos procurando sacar de cada pasaje o de cada texto o de cada verso aquello que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, primero para los efesios, pero también para el resto de la cristiandad. Y por eso vamos poco a poco, vamos mirando con detalle todo lo que podemos. Siempre se quedan cosas y nunca vamos a poder sacar todo lo que hay aquí, porque la Biblia es así, es maravillosa, es gloriosa, pero estamos tratando de hacer el mejor trabajo que podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar una vez más y a pedirle a Dios que nos ayude a entrar en la Escritura, que nos dé un corazón humilde para recibir la palabra implantada, la cual dice la Escritura que puede salvar nuestra alma y que renueve nuestra mente hoy y que derribe prejuicios, ideas preconcebidas que están en nuestra mente, que son contrarias a la palabra de Dios, y que plante en nosotros la pura palabra de Dios, el Evangelio puro. Padre, gracias por poder esta mañana abrir tu palabra. Nosotros abrimos el libro. Tú, por favor, abre nuestros corazones. Abre nuestro corazón e ilumina nuestro corazón. Los ojos de nuestro corazón sean iluminados por tu Espíritu Santo en esta mañana. Ayúdanos a poder comprender, oh Dios Santo, la esperanza de nuestro llamamiento en Cristo Jesús, y también el poder glorioso que opera en nuestra vida, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó como cabeza de todas las cosas. Esta mañana danos ese conocimiento, que es un conocimiento perceptivo, intuitivo. Ayúdanos, Señor, alumbrando los ojos de nuestro corazón a entender lo que has hecho en nuestra vida y cómo has decretado un plan desde el principio, el cual culminarás hasta el final con nosotros, y somos parte de ese plan y lo seremos hasta el final de este orden terrestre, cuando entraremos entonces al orden eterno contigo para siempre. Te suplico que nos ayudes hoy a mirar la Escritura con amor, con deseo, con hambre, con pasión, Señor, y que esa hambre continúe todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 1, y hemos entrado en lo que llamamos la oración del apóstol Pablo por los efesios, y eso es lo que es una oración. Él les deja saber a ellos que está orando por ellos, pero también les deja saber qué es lo que está pidiendo, les deja saber qué está orando. Y es glorioso
que el Espíritu Santo haya dejado esta y algunas otras oraciones que el apóstol, de hecho en los Efesios hay 2 de estas oraciones, y Pablo tiene en otras cartas a otras iglesias otras oraciones que nos sirven de modelo a nosotros para orar por nosotros mismos, por nuestra familia, pero también para orar los unos por los otros, orar por el cuerpo de Cristo. Si alguien no tiene el bosquejo de hoy, puede levantar la mano, los sugieres lo tienen. Y si a alguien le dieron un bosquejo que dice parte 1, pues tiene el bosquejo equivocado, porque ese fue el domingo pasado, es la parte 2. Así que verifique, y si tiene la parte 1 otra vez, pues levante la mano, los sugieres están por ahí repartiendo la parte 2. Mira, tengo bastantes manos para este hemisferio de acá. Acá, mira, hay un montón de manos levantadas, se los pueden hacer llegar mientras yo continúo para no detenernos, si no se nos vaya el tiempo en eso. Así que téngalo y aprécielo y anote ahí mismo y lléveselo para la casa, úselo en el devocional con su familia, en la semana, con sus hijos, y sígalo estudiando en el nombre del Señor. Bien, voy a leer Efesios 1 del 15 hasta el 22 otra vez. Hoy nos vamos a quedar solamente en el verso 18, pero vamos a leer la oración completa para aquellos que no pudieron estar el domingo pasado, aquella gente más nueva que quizás hasta nunca ha visto esta carta, nunca han entrado en ella. Dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los o con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito el verso 18, que es donde vamos a estar hoy en este sermón. Iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El 17, usted sabe que es donde él empieza a decirles la oración que está haciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Así que, queridos, lo primero que vemos en esta oración que continúa en el verso 18 es que el apóstol hace un reconocimiento más de la soberanía de Dios, la soberanía divina, y por eso es la petición que él hace. Pablo está consciente, claro, muy claro, que solo Dios con su poder y su soberanía puede tomar nuestro corazón, abrirlo, iluminarlo y sensibilizarlo. No es algo que usted y yo podamos hacer. Nosotros no tenemos esa facultad de iluminarnos a nosotros mismos. No tenemos ese poder ni tenemos esa gracia de poder iluminar nosotros. Por lo tanto, Dios soberano lo hace. Lo hace en el momento de salvación, pero lo continúa haciendo en el resto de nuestra vida cristiana. No es como que nos iluminó para
hacernos nacer de nuevo, sino que nos continúa iluminando durante el resto de nuestra jornada y en este proceso de santificación, donde todos nosotros necesitamos esa iluminación que el Espíritu Santo provee a nuestra vida. De hecho, si usted recuerda, en uno de los sermones leímos el llamamiento que Dios le hizo al apóstol Pablo. Cuando Dios lo llamó, una de las marcas de ese llamamiento es que le dijo: le vas a abrir los ojos a esta gente. Vamos a verlo ahí en el libro de los Hechos, Hechos 26. Hechos 26, el verso 18. Está este verso donde Pablo declara cuál fue el llamamiento que Dios le dio. Dice: a fin de que abras sus ojos, se está refiriendo a los gentiles, a fin de que abras sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que parte del llamamiento del apóstol era que a través del ministerio de la palabra, la predicación iba a abrir los ojos de los gentiles. Recuerde que los gentiles, como todo pecador, estaban ciegos, muertos en su pecado, ciegos a Dios, sordos a Dios y al evangelio, y el ministerio del apóstol era que abriera los ojos de ellos. Pero si volvemos a Efesios y vamos adelante al capítulo 5, que llegaremos ahí en algún momento, creo que en el 2021 por lo menos, quizás llegaremos ahí al paso que vamos. Efesios 5, el verso 8. Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Recuerde que el apóstol está escribiendo a gentiles que tiempo atrás eran tinieblas, tiempo atrás eran paganos entregados a las prácticas impías, idolátricas, inmorales de la adoración a otros dioses. Ellos no sabían de Jesús, ellos no sabían de Cristo, ni sabían del Dios verdadero. Ellos lo único que sabían eran de la multiplicidad de dioses que adoraban y que ellos tenían, entre ellos la más grande, Diana de los Efesios, la deidad principal que estaba ahí en Éfeso. Por lo tanto, Pablo está consciente que le está escribiendo a gente que estuvo en oscuridad, que estuvo en tinieblas, que Dios ha iluminado, y ahora Pablo ora para que el Espíritu Santo continúe iluminando el corazón de los creyentes. Amados hermanos, una de las posiciones más tétricas que un creyente puede llegar es cuando un cristiano piensa que sabe todo, que porque ha leído un poco la Biblia y ha leído algunos libros, tiene este orgullo espiritual de que sabe, de que ha llegado a un nivel. Yo le quiero decir, todos los que estamos aquí dependemos diariamente de ser iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros que estamos aquí jamás tendremos el conocimiento completo, absoluto, de la persona de Dios, de la persona de Cristo, de la persona del Espíritu Santo, del Evangelio y de la salvación, sino que diariamente somos iluminados, y esa es la oración que el apóstol está haciendo. Por eso él dice y ora a Dios para que haya iluminación en los ojos del corazón. Es una frase interesante. Los ojos del corazón. Y es claro que el apóstol Pablo está tomando un uso figurativo de la palabra aquí. También es obvio, como vamos a ver, que no está hablando del órgano que bombea sangre, no está hablando de el corazón, que es el principal protagonista del sistema circulatorio. No, está hablando del corazón en el sentido de lo que los antiguos entendían, y lo vamos a ver en un momentito ahí, pero es figurativo lo que él está trayendo, ojos del corazón. Se está refiriendo entonces a ojos espirituales, se está refiriendo a una capacidad que Dios ha dado a nuestra alma
de ver quizás lo que mis ojos físicos no pueden ver. Cuando digo ver me refiero a percibir, a intuir, cuando uno puede tener una verdad que percibe porque el Espíritu Santo la está revelando o la está iluminando a nuestra vida. De hecho, si uno mira bien, el lenguaje que está usando el apóstol lo está tomando del Antiguo Testamento. Recuerde que el apóstol Pablo es un erudito, es un hombre entendido en las materias de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá y de los escritos del Antiguo Testamento. Y es claro que el apóstol está tomando esto del lenguaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si me acompaña al Salmo, al libro de los Salmos, el Salmo 13, Salmo 13, ahí tenemos un uso desde el Antiguo Testamento de iluminación de los ojos del corazón. El Salmo 13, deje que yo llegue ahí, que es el 13, se perdió aquí. Salmo 13, el verso 3. Considera, oh Jehová, Dios mío, y respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Era una expresión usual desde el Antiguo Testamento. Alumbra mis ojos. Pablo toma esa expresión para orar a Dios y suplicarle que ilumine los ojos del corazón de los efesios. Hay algunas versiones que cambiaron la palabra corazón por la palabra entendimiento, porque como que la trataron de explicar, pero literalmente del griego lo que aparece es la palabra corazón, ¿ok? Claro, vamos a ver que el corazón era entendido como el asiento del entendimiento, el asiento de la sabiduría, el asiento de las emociones, el asiento de la voluntad y de los pensamientos humanos. De hecho, también más adelante en el Salmo 19, Salmo 19, el verso 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y obviamente está hablando en un sentido figurativo, un sentido espiritual. No está hablando de los ojos físicos. Alumbra los ojos del interior, alumbra los ojos del alma. Cuando miramos todo esto, lo que nos lleva es a entender que lo que se refiere aquí Pablo al hablar de ojos del corazón, iluminación de ojos del corazón, es a un entendimiento espiritual profundo que tanto necesitamos nosotros. Mira, hermano, hoy yo le digo con mucho amor que mi necesidad mayor en esta vida, su necesidad mayor en esta vida es espiritual, no es física. Y yo sé que como somos seres que caminamos en este mundo físico, adiestrados y entrenados siempre para lo físico, desde que nacimos nos están adiestrando para el mundo físico. Usted y yo tenemos aquí entre ceja y ceja que nuestra necesidad mayor tiene que ver con las cosas de esta vida, de esta tierra, que nuestra necesidad mayor es sanidad, que nuestra necesidad mayor es dinero, que nuestra necesidad mayor es un esposo, una esposa, que la necesidad mayor nuestra ahora mismo es un trabajo. Y esas son necesidades legítimas, son necesidades correctas, pero su necesidad mayor y la mía, ya siendo salvos, no estoy hablando del no creyente, no estoy hablando de la persona no nacida de nuevo. Nosotros creyentes, nacidos de nuevo, nuestra necesidad mayor sigue siendo espiritual. La necesidad mayor de nosotros es de lo que Pablo está orando, es de conocer a Dios. Es la oración que Pablo está haciendo, que podamos nosotros conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Si Él ilumina los ojos de nuestro corazón. Él tiene que revelarse a nuestras vidas a través de su palabra, como lo ha hecho. Su palabra tiene que ser iluminada en nuestro corazón, alumbrarnos para que yo cada día pueda comprender más y más y más de este glorioso Dios, único Dios verdadero, su relación conmigo, su amor, su gracia, su misericordia, su plan perfecto. Son muchas cosas
que nosotros creemos que sabemos, hermanos, y que no hemos arañado ni siquiera la superficie de estas cosas. Y Pablo está orando para que los efesios maduren en su conocimiento, para que los efesios puedan profundizar en el conocimiento y entendimiento espiritual, como el salmista dice en el Salmo 119, el verso 18. Acompáñenme ahí un momentito. Salmo 119, el verso 18 dice: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Hermanos, la única forma de nosotros enamorarnos de la palabra de Dios es que Dios nos alumbre los ojos de nuestro corazón. De hecho, una oración que debemos hacer todo el tiempo es pedirle a Dios que nos dé hambre por su palabra. Usted y yo todos los días debemos suplicarle: Señor, dame hambre por tu palabra, dame deseos por tu palabra. Y debemos ser brutalmente honestos con Dios, en el sentido de que hay veces y hay temporadas donde no tenemos ese deseo, donde no tenemos esa hambre por la escritura, donde no tenemos deseos de estar en ella por un buen rato diariamente, estudiándola, leyéndola, inquiriendo en ella. Y debemos suplicar a Dios que nos dé hambre. Créame, si hay una oración conforme a la voluntad de Dios, es pedirle a Dios que nos dé hambre por su palabra. Y la Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y quiero ser claro, no quiero ser desbalanceado, pero tengo que proclamar la verdad en amor. Es legítimo pedirle a Dios por nuestras necesidades físicas. En el Padre Nuestro, una oración modelo, Jesús nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Es el modelo donde tenemos necesidades y le pedimos a Dios. Y eso es legítimo, hermanos. Pero si nuestras oraciones se concentran solo en esta vida, se concentran solo en lo que queremos, en lo que necesitamos, en aquellas cosas físicas, estamos perdiendo de perspectiva la prioridad espiritual. Y la prioridad en la oración no es lo que físicamente necesito, sino es que Dios me haga crecer, que me enamore de Él, que me enamore de su palabra, que me enamore de su Hijo Jesucristo, que me enamore del Espíritu Santo de Dios, para yo poder comprender cada día más quién es Dios, cómo es Dios y su relación conmigo. Es más, le digo, cuando uno ora de esa forma y pone la prioridad espiritual donde va, las necesidades luego van cambiando de deseo en uno. Los deseos comienzan a alinearse con la voluntad de Dios, y ya uno entiende más que la oración va más dirigida no a torcer el brazo de Dios para que me dé todo lo que yo quiero, sino a inclinar mi corazón con la voluntad de Dios, sea esta cual sea. Termine dándome lo que quería, o Dios teniendo otro plan perfecto y mejor que el mío, haciendo otra cosa, nos alinearemos nosotros a esa voluntad, porque seremos alumbrados en nuestro corazón. Así que eso es lo que Pablo está orando. Es un entendimiento profundo. Vea conmigo, por favor, si es tan amable, a 2 de Corintios capítulo 4, el verso 6. Porque el Dios que dijo, mire, considere bien este verso, hermanos. Porque el Dios que dijo: resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o en la faz del Mesías. Te lo repito otra vez. Porque el Dios que dijo, ¿cuándo dijo eso? En el principio. Resplandezca la luz, o hágase la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Yo no sé cuánto usted ha concienciado que usted estaba en tinieblas. Eso tiene mucho que ver con el aprecio que usted tenga ahora de la luz.
tendemos por malas enseñanzas, por pobre enseñanza del Evangelio, a pensar que aquella gente que ha profundizado en el pecado y que han estado hundidos en ciertos estilos de vida donde las tinieblas eran patentes y muy densas, ellos son los que más pueden agradecer a Dios porque los sacó de las tinieblas a la luz. No, hermano, todos nosotros, fuera que usted fuera un asesino o fuera que usted era un pecador de cuello blanco, usted estaba en las mismas tinieblas que el asesino e iba para el mismo lugar que el asesino iba. Por lo tanto, a él lo sacaron de las tinieblas a la luz y a usted y a mí nos sacaron de las tinieblas a la luz. Densas tinieblas y oscuridad que cubrían nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y que nos tenían alejados e imposibilitados de nosotros servir y amar a Dios. Y Él resplandeció en nuestra vida. Y ahora Pablo le pide a Dios que siga iluminando los ojos del corazón de los efesios y obviamente que siga iluminando los ojos del corazón de todos los creyentes, creciendo en el conocimiento. La palabra iluminado ahí del griego es la palabra fotizo. Fotizo es literalmente lo que significa es causar que la luz brille sobre un objeto con el propósito de iluminarlo. Eso es fotizo, causar que una luz brille, como están brillando estas luces aquí, sobre un objeto con el propósito simplemente de iluminarlo. Ahora, en ese contexto de Efesios, en el contexto de Efesios, se refiere a causar que algo sea conocido completamente a través de revelarlo claramente y en detalle. Eso es lo que Pablo está pidiendo a Dios, que se revele a su pueblo, que se revele a sus hijos en detalle, que les revele su corazón, que les revele sus pensamientos, que les revele su palabra, los ilumine con la verdad gloriosa del evangelio y detalladamente comencemos a conocer a Dios. Obviamente, Pablo está hablando aquí del ministerio del Espíritu Santo. Está hablando del que ilumina. Está hablando del que nos habita. La iluminación no está lejos de nosotros. La iluminación no está afuera. El Espíritu Santo habita nuestra vida, hermanos, y eso es glorioso. Él vive en nosotros y con nosotros, y Él es el iluminador. Si el Espíritu Santo no revela la verdad a nuestro corazón, usted y yo no podríamos entender nada de la verdad. Usted podría leer todo lo que quisiera, podría leer la Biblia, podría leer buenos libros que expliquen la Biblia, pero si el Espíritu Santo no te ilumina, no habría ningún conocimiento que podamos tener y que podamos aplicar a nuestra vida diaria, aplicando el Evangelio a todas nuestras situaciones, a todos los dominios y esferas en las cuales nosotros hacemos nuestra vida. Ahora él dice que alumbre, fotizo, alumbre los ojos del corazón. Y el corazón para los antiguos representaba varias cosas. Para los griegos, por ejemplo, representaba el entendimiento o el centro del entendimiento. El centro del entendimiento, del conocimiento, del pensamiento y de la sabiduría. Para los hebreos representaba el asiento de las emociones. Sin embargo, para los griegos, interesantemente, las emociones estaban en los intestinos. Por eso uno habla de, ¿verdad?, visceral, lo que es aquellas emociones que son viscerales, porque los griegos pensaban que las emociones salían de las entrañas. Para el hebreo, sin embargo, salían del corazón. Interesantemente, a veces pensamos del corazón, no del que bombea sangre, sino de lo que llamamos corazón, como el asiento solamente de las emociones. Pero la Biblia, cuando habla del corazón, se refiere al hombre interior. En el caso de la mujer, si podemos decir la mujer interior, es mi parte esencial, es esa parte interior, esa parte espiritual de nuestra vida. Entonces se refiere no solamente a emociones, sino se refiere también a la mente y la voluntad. Es ahí donde está la mente, que todavía los estudiosos siguen
tratando de comprender la mente y no llegan a descubrir el misterio de la mente. Recuerde que la mente no es el cerebro. Eso es lo que es interesante. Usted tiene un cerebro que es el que gobierna todo el sistema nervioso central y es el que produce todos esos a través de las neuronas, todos los impulsos eléctricos para que podamos percibir, tener los 5 sentidos, pero él no es la mente. Él no es realmente donde se producen los pensamientos que usted tiene internos, están en la mente, y la mente es un misterio que todavía la ciencia trata de descubrir y de entender, queridos. En la escritura al corazón se le llama también alma. En la escritura al corazón también se le llama espíritu. Y a veces hemos tenido enseñanzas donde cada una de esas cosas las separamos y tratamos de hacer la otra. Pero es lo mismo, el corazón es el alma, es el espíritu y es el hombre interior. E interesantemente, en la Biblia, en la escritura, a ese hombre interior, corazón, alma, se le atribuyen los mismos sentidos que tiene el cuerpo, obviamente de manera figurativa y de manera espiritual, pero se le atribuyen. Y ahí yo le traje una lista de esos sentidos. Por ejemplo, ver, Salmo 119, 18, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Él no está hablando de los ojos físicos, está hablando de ojos espirituales. Abre mis ojos, lo que significa que hay ojos espirituales. Mateo capítulo 13, el verso 9, varias veces Cristo dijo: el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué clase de frase es esta? Todo el mundo tiene oídos. ¿Qué estaba diciendo Cristo? El que tenga oídos, que oiga. Él no estaba hablando de estos oídos. Él estaba hablando de oídos espirituales, los oídos del alma, los oídos internos. El que tenga oídos, que oiga. Claro, solamente oirá al que Dios le abra los oídos, al que Dios le alumbre los ojos del corazón, al que Dios le abra los sentidos. Usted ve en el libro de los Hechos como Pablo estaba predicando y una mujer llamada Lidia está escuchando, y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiese lo que Pablo predicaba. Si Dios no abre el corazón de Lidia, ella no podía comprender el evangelio, pero Dios abrió el corazón y esta mujer fue una convertida que causó mucho bien en aquel tiempo en la iglesia de Cristo. En Hebreos 5:11 usted puede buscar otro ejemplo de esto, pero también gustar. Gustar, mire, el Salmo 34 es interesante. Gustar espiritualmente. Sí, el Salmo 34, el verso 8, gustad y ved que Jehová es bueno. Aquí no está hablando de físicamente paladear a Jehová. Yo no puedo gustar a Jehová con mi lengua física, mis papilas gustativas. Está hablando de algo espiritual, está hablando de mi interior. Mi alma puede gustar la bondad de Dios. Mi alma puede deleitarse en gustar la benevolencia de Jehová. La relación que tenemos con Él la podemos gustar en nuestra vida. Oler, eso está interesante. Oler, ¿cómo se puede oler con el espíritu? Oler, ahí en Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, verso 18, cuando Pablo recibió una ofrenda, recibió sustento, dice: así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y mire lo que dice: olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Está hablando en términos figurativos de que era un olor, como si con el corazón o el espíritu él pudiera oler la fragancia del sacrificio de los que le enviaron esta ofrenda. Y finalmente tocar. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, que es cuando Pablo está en Atenas y está
en la tertulia con los filósofos y los sabios. Vamos a tomarlo del verso 24 para que entendamos lo que Pablo está diciendo. Esto es parte de la predicación que les está dando. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando. Está hablando en términos figurativos. Nosotros no podemos realmente ahora mismo tocar a Dios. Algún día estaremos en presencia de Cristo, entonces a Cristo sí lo podemos tocar porque Él tiene un cuerpo glorificado. Pero Él dice, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo estaba muy filosófico tratando de llegar a esta gente con el evangelio. Así que ya hemos visto la oración del apóstol es que ilumine los ojos del corazón. Ilumine los ojos del corazón. Ahora, ¿para qué? Es lo segundo. ¿Para qué? ¿Para qué Él está pidiendo que sean iluminados los ojos del corazón de los efesios y de nosotros? Él lo dice, para saber. Eso es interesante, hermanos, eso es muy interesante. Para saber. Si usted mira continuamente la Biblia, nos habla de la necesidad de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de percepción espiritual, de intuición espiritual. La pregunta es, amados, ¿por qué la iglesia moderna cambió el conocimiento por la emoción? Si la Biblia no nos dice que busquemos el sentir. ¿Alguien podría entender dónde nos desviamos? ¿Dónde fue que dejamos de entender todo lo que Pablo ora en todas sus cartas? Es pidiéndole, Dios, que esta gente te conozca, que esta gente puedan conocerte, conocer la esperanza del llamamiento. Ahora estoy orando en este segundo punto para que ellos sepan, para que entiendan, para que conozcan la esperanza a la cual han sido llamados. Sin embargo, gran parte de grupos modernos cristianos, especialmente los pentecostales y carismáticos, su centro no es conocer, es sentir. De hecho, como su centro es sentir, ellos echan a un lado el conocimiento y dicen cosas tan aberradas como que en esta iglesia no predicamos doctrina porque esas cosas son de hombre. Aquí no bregamos con teología porque esas cosas son de hombre. ¿Qué cosa más extraordinaria? ¿Cómo que no van a enseñar doctrina? Si doctrina significa lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia dice. Eso es lo que significa doctrina. Teología, lo que significa es el estudio de Dios. ¿Dónde yo encuentro el estudio de Dios? Aquí en la Biblia, hermanos. Cuando alguien dice que no necesitamos doctrina y no necesitamos teología, que lo que necesitamos es experimentar al Espíritu y sentir la unción del Espíritu, está diciendo la cosa más ignorante que desde una plataforma pueda salir. Hermanos, uno no puede cambiar el conocimiento por la emoción. La emoción tiene su lugar, el sentir puede tener su lugar, pero la Biblia nunca nos indica que vayamos tras el sentir, sino que vayamos tras el conocimiento. Conocimiento ante todo adquiere conocimiento, sabiduría. Leamos Proverbios. Proverbios se trata de eso, adquiere conocimiento, adquiere entendimiento del Altísimo. Y la razón de que Pablo ora que se abran los ojos o se iluminen, los ojos del corazón, es para saber. Para saber.
Mi interés hoy aquí es que usted salga de aquí sabiendo algo. Si sintió, that's okay. Y si no sintió nada, I don't care. Yo lo que quiero es que usted salga de aquí sabiendo. Si se le pararon los pelos, that's okay. Puede ser que te vas a enfermar, puede ser que tienes una gripe, puede ser otra cosa. Pero si sales de aquí sabiendo algo que mañana puedes vivir, yo cumplí mi cometido en esta mañana como pastor. Yo hice mi asignación. Si sales de aquí sabiendo algo que el Espíritu Santo te iluminó y que mañana lo puedes practicar en tu vida, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Ahora, ¿de qué vale yo traerte aquí? Estrujarte, tirarte patas arriba, darte vueltas, echarte aceite, sal, adobo y darte una profecía y que salgas sin saber nada. Pero sentí mucho. Yo no aprendí nada. Ay, pero estaba más rico. Eso fue una cosa por aquí, los pelos por acá y un calentón por aquí, un frío por acá. I don't know. Eso parece el informe del tiempo. Yo no sé que realmente eso te puede edificar. La oración del apóstol es para que podamos saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Ustedes no me pusieron hoy el reloj ese. ¿Dónde está el countdown? Ahí no hay countdown. Después no me regañen. No me regañen. Ponme el countdown ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no está. Yo voy a predicar hasta que termine. Sí, porque ellos me ajoran, pero no me ponen countdown. Qué cosa. Estamos en vivo, a la gente que está allá por Facebook Live. Estamos en vivo aquí, gloria a Dios. Bien, para saber, hermanos, saber que, cuál es la esperanza de su llamamiento. Hermanos, esta parte es tan gloriosa, por eso es que no necesito tiempo para eso. Es saber, conocer, concienciar. No es saber sencillamente algo que me embotellé. No, hermanos, cuando el Espíritu Santo ilumina los ojos de nuestro corazón, se refiere a un conocimiento que viene por percepción espiritual. Un conocimiento que viene por intuición espiritual, en el cual ya no es solamente un momento, me lleva a un estado de iluminación, donde comienzo a vivir en la iluminación del Evangelio y de la palabra de Dios, aplicando eso a mi vida. Esto es lo que el creyente necesita, hermanos. Matrimonios que están deteriorados, ¿qué necesitan? Que los tiremos patas para arriba y que le demos 7 profecías de que van a mejorar. Necesitan iluminación en los ojos del corazón de cómo aplicar el Evangelio. 2 pecadores salvos por gracia que se están matando en esa casa. Eso es lo que necesitan. No necesitan psicoterapia, no necesitan 20 técnicas de qué sé yo cuántas cosas. Necesitan que el Espíritu Santo le ilumine en esta mañana, que ambos son 2 pecadores salvos por gracia, luchando por el control dentro de una casa y se están lastimando y se están hiriendo porque ninguno de los 2 está confesando sus pecados el uno al otro, y ninguno de los 2 se ha sentado para decirse: tenemos que aplicar el Evangelio en este matrimonio. Y este no es el tema, pero ¡ay, santo! ¡Aleluya! ¿Te quieres sentir? Ahí está. Esa se la di gratis ahí a alguien. No. Eso es parte de lo que estamos enseñando. Si lo que enseñamos no es aplicable a la vida, entonces sí que no sirve. Si la teología que alguien enseña no sirve para vivir la vida diaria, entonces sí que esa teología no sirve. Pero la teología de la Biblia es aplicable a nuestra vida diaria. Es aplicable a nuestras relaciones. Es aplicable al trabajo. Es aplicable a la crianza de hijos. Es aplicable a cómo trabajar con todas las lujurias y cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que saber es la palabra griega eido. Eido también puede encontrarla como oida. Eido, oida. Significa conocer a través de percepción. Es lo que le expliqué.
conocer, el Espíritu Santo nos ilumina a través de la percepción de lo que Él escribió. Y puedo, es como yo le llamaría, es ese efecto. Ajá. No entendieron, ¿verdad? No. Ok, usted sabe cuando uno no entiende algo, pero de repente uno lo ve, como que, ajá. ¿No entendieron? Ok. Como cuando se prende la bombilla. No entendía algo, pero el Espíritu Santo abre los ojos o ilumina los ojos de mi corazón. Y es como ese efecto de, lo vi, lo vi. Es más, a uno le da hasta miedo porque pienso que después se va a ir. Pero no se va a ir. Una vez que Él te iluminó, lo viste, lo tienes, lo percibiste, está concienciado profundamente en nuestro corazón. Eso es lo que la palabra eido significa, diferente al conocimiento que hablamos el domingo pasado. Esto no está en las notas, pero el domingo pasado hablamos del verso 17, si usted recuerda, Efesios 1, y dice en la parte final que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Esa palabra conocimiento no es la misma palabra saber que aparece en el otro. Esta es del griego ginosco. ¿Se acuerdan que que también aparece como epiginosco? Y esta habla más de conocimiento que viene por experiencia. En este verso 17, Pablo está orando que podamos conocer a Dios a través de nuestra relación con Él, por esa experiencia de nuestra relación con Él. Aquí Pablo está diciendo que se nos abran, se nos alumbren los ojos del corazón, que haya una percepción espiritual en nosotros que nos ayude a comprender la Escritura, el Evangelio y cómo vivir la vida cristiana empoderados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, saber qué, Él dice que sepamos la esperanza, hermano, y esperanza es una palabra gloriosa que se ha minimizado en la Biblia porque en el movimiento falso de la palabra de fe, este falso movimiento llamado la palabra de fe, la esperanza se ha minimizado a algo que es menor que las demás cosas, como si la esperanza no fuera cierta. Solamente ellos dicen la esperanza es el blanco, pero la fe es la flecha que da en el blanco. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia habla de esta esperanza, la esperanza es nuestro llamamiento. Está hablando de algo que es ciertísimo, hermanos. Está hablando de algo que Dios planificó que ocurriera, decretó que ocurriera, y si Dios lo decretó, ciertamente nada ni nadie puede impedir que ocurra. Así de firme es nuestra esperanza, así de estable es nuestra esperanza. Yo no estoy hablando que el creyente cruza los dedos. Yo espero que yo me salve al final. Yo espero que Dios tenga misericordia. No, hermano, si Dios te llamó, ya Dios tuvo gracia y misericordia. Y el Dios que te llamó ahora ilumina los ojos del corazón para que usted y yo sepamos la esperanza a la cual Él me llamó. Sepamos, tengamos esa percepción espiritual de todo lo que Dios ha reservado para nosotros, hermanos. De hecho, en términos generales, es obvio que nuestra esperanza es Cristo. Esta es nuestra esperanza, Cristo, 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 Cristo es nuestra esperanza. Si quiere, vaya conmigo un momentito a Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y ahí mismo el verso 1, la salutación. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, según mandato de Dios nuestro Salvador, y de Jesús el Mesías, nuestra esperanza. ¿Quién es su esperanza, hermano? Es Cristo. Nuestra esperanza es Jesús. Y dígame si Jesús no es una esperanza cierta. Él dijo
que a todos nosotros nos enseñó que de la mano de Él nadie nos podrá arrebatar. Es una esperanza ciertísima, es una esperanza en la cual podemos nosotros poner toda nuestra confianza y dormirnos descansando las promesas que Él ha traído, que son sí en Él y son amén en el Señor. De hecho, también en Colosenses, si me acompaña a Colosenses, también el capítulo 1, Filipenses, Colosenses 1, el verso 27. A quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio, o lo que estaba oculto y ha sido revelado entre los gentiles. ¿Cuál es eso? Que es el Mesías en vosotros, o Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Usted tiene el Espíritu habitando en el corazón suyo, entonces usted puede decir esta mañana: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Una esperanza ciertísima, una esperanza que no hay forma de que no suceda, porque ya Dios lo determinó, y ya Dios lo predeterminó, y ya Dios lo predestinó, conforme vimos en Efesios capítulo 1 hace unos cuantos sermones atrás. Entonces, hay un caballero que se llama F.F. Bruce. F.F. Bruce. Y él escribió lo siguiente: somos refugiados procedentes del hundido barco del presente orden mundial. Ahora, puesto esto en términos muy prosaicos, póngale sentido. Somos refugiados, a todos nosotros, eso es lo que somos, los pecadores salvos por gracia. ¿Qué somos? Refugiados procedentes del hundido barco del presente orden mundial, muy pronto a desaparecer. Nuestra esperanza está fija en el orden eterno, donde las promesas de Dios son ciertas para su pueblo en perpetuidad. Una buena pregunta aplicativa en esta mañana es: ¿dónde usted tiene su esperanza? ¿Dónde está colocada su esperanza? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde usted tiene colocada su esperanza? ¿En qué? ¿En quién? ¿Usted tiene su esperanza colocada en este orden? ¿En este orden del mundo? ¿Usted de verdad cree que alguien va a venir con una fórmula que va a mejorar este orden aquí en la tierra? ¿Usted ha puesto su esperanza en un político? ¿Usted ha puesto su esperanza en alguien que vendrá? Oh, hermanos, si nuestra esperanza está ahí, estamos fritos, estamos perdidos, porque nadie podrá venir a traer este mundo en el orden, sino solamente el Señor Jesucristo, que al final gloriosamente aparecerá y será la cabeza de todas las cosas, y hasta el último enemigo, que es la muerte, tendrá que doblar rodilla delante de él, para que se establezca el orden eterno, el orden perpetuo, que es donde el creyente debe poner sus ojos. Es donde debe estar fija mi esperanza. En este mundo nada es estable. Nada es estable. Nada es estable. Wall Street no es estable. Hermano, nosotros, Dios nos ha... Me salgo un minuto de aquí. Nosotros, Dios nos ha bendecido en esta relación, guste o le guste a alguna gente, a otros no. Pero nosotros hemos sido bendecidos por años donde hubo cierta estabilidad en el país. Si usted mira muchas repúblicas a nuestro alrededor, llevan muchísimos años de dolor, de luchas, de guerras internas entre ellos, de luchas civiles por años, décadas y décadas y décadas. Hermanos, entiendan, nada es estable.
inestable. El gobierno americano no es el trono de Dios. Dios no gobierna sencillamente sentado en Washington. Dios gobierna más alto. Dios gobierna desde el tercer cielo. Dios está sentado en su trono. Y cuando Él quiere hace temblar las naciones como gelatina. Y cuando Él quiere toma los sistemas humanos y los despedaza para que todos tengan que mirar a los cielos como el rey Nabucodonosor y declarar: solo tú reinas sobre todas las cosas en la tierra. El Altísimo solamente reina. Oh, hermanos, cuando hablamos de esperanza, y es lo que cuando estaba estudiando esto y buscando información y leyendo y tratando de concienciar ese verso y buscar en mi corazón que el Señor abra, ilumine los ojos de mi corazón, una de las cosas que entendí y como que me iluminó y quiero compartirla, es que esta esperanza, aunque al final es futura, tiene la capacidad de alterar para bien nuestra vida hoy. Les repito, aunque esta esperanza es futura, porque recuerde que el reino de Dios está inaugurado aquí, pero en su fase final es venidero. Y entonces el orden de Dios será establecido y Dios va a cumplir cada jota y cada tilde que está en su palabra hasta el final. Pero aunque la esperanza es futura, finalmente, aquí y ahora esa esperanza tiene el poder y la capacidad de transformar nuestra vida y darnos la fuerza y la gracia para ser preservados y perseverar hasta el final, enfrentando todas las tormentas de la vida. Y yo creo que eso es algo que debe producir en nosotros un sentido de paz, de tranquilidad. Porque si yo fijo mi fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, fijo mi fe en el plan de Él, que es desde el principio, pero será hasta el final, entonces no importa lo que pase en mi vida aquí y ahora, bueno o malo, yo sé que yo estoy bajo el amor del Dios que me llamó para una esperanza ciertísima. Entonces, esa es la razón por la que Pablo le escribe a Tito, su hijo en la fe. Busque la carta de Pablo a Tito. Después de segunda de Timoteo está la carta a Tito. Y en el capítulo 2, oh hermano, qué glorioso. El evangelio, la esperanza de este llamamiento tiene que afectar nuestra vida hoy, hermanos. Tiene que afectar nuestra vida hoy. No podemos seguir viviendo un tipo de cristianismo donde nuestra vida no se está transformando de día en día hacia la imagen de Cristo. Eso es lo que la esperanza hace en nosotros. Nos va transformando mientras peregrinamos por la tierra. Mire aquí en Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Ese verso es hermoso, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Mire bien, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Oh, hermano, ese es un verso, eso es un pasaje para meditarlo y meditarlo y meditarlo, porque
esa esperanza bienaventurada, mientras la aguardamos, esa misma esperanza a través del poder del Espíritu Santo es la que me habilita y capacita para yo renunciar a la impiedad, para yo renunciar a las pasiones mundanas y vivir sobria, justa y piadosamente mientras aguardo esa bienaventurada esperanza final. De otra forma el cristianismo no sería posible. En tu fuerza, en la mía, jamás, hermanos. En tu propio poder, jamás. Si no es por el empoderamiento del Espíritu Santo, que mientras vivimos fijos en esta esperanza, Él sigue trabajando en nosotros. Tercero, la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Pablo no solamente ora para que se iluminen los ojos del corazón, no solamente ora para saber cuál es la esperanza de su llamamiento, sino también y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. De esto hablamos un poquito ya en versos anteriores que tocan el mismo tema. Me voy a circunscribir solamente a un ángulo. En esto recuerde que hay dos maneras de verlo, las dos son bíblicas, las dos tienen realmente justificación bíblica. Una es que Dios nos ha dado una herencia final y que en esa herencia hay cantidad de cosas impresionantes que Él ha pródigamente derramado para nosotros. Y eso es verdad, eso está en la Biblia y podemos estar trabajándolo. La otra, que es la que hoy quiero tomar, es que nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. Ahí dice, ¿y cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos? Otras versiones dicen en los santos, aquí dice con los santos. Y esto también es bíblico. Usted va al Antiguo Testamento y al Nuevo y va a saber continuamente que Dios quiso crear un pueblo para Él ser su Dios, pero para que ese pueblo fuera su especial posesión, para que ese pueblo fuera su especial tesoro, para que ese pueblo fuera donde Él derramara su favor, su amor, su benevolencia, y ese pueblo siendo herencia para Dios también. Y eso es glorioso. Piénselo, hermanos, el yo saber, conocer que Dios me atesora tanto, debe producir en mí un efecto piadoso. El yo considerar que Dios me considera a mí un tesoro, a mí que tengo tantas inconsistencias en mi vida, a mí que me falta tanto para poder llegar a un conocimiento pleno, a mí que soy tan inconstante, a mí sí, a mí y a ti te atesora. Cuando yo me sé atesorado por Dios, oh hermanos, escúchelo bien, se acabaron los problemas con autoestima y autoestima y autoestima. Olvídate de la autoestima. Aquí no es autoestima. Dios me atesora a mí. Y si Dios me atesora a mí, entonces me ha atribuido un valor que nadie puede quitar de mi vida. No hay insulto que lo quite. No hay rechazo que lo quite. No hay condición relacional que lo quite. Porque Dios me ha atesorado a mí. Y no hay nadie más alto que Dios. No hay opinión más alta que la de Dios. Y Dios hoy en Cristo te ve a ti santo, justo y perfecto. Tu vecino te puede ver contrallado, desgraciado y como él quiera. Dios te ve a ti santo, justo y perfecto, porque Él te mira a través de Cristo. ¿Cuál es la opinión que yo le voy a dar peso? A la de Dios en Cristo. Por eso traigo otra vez palabras de F.F. Bruce. Y esto es un poquito más largo, así que póngame atención, por favor. Ya estoy terminando. Que Dios, póngale sentido a lo que va a oír y a leer. Que Dios pudiera establecer un valor tan alto sobre una comunidad de pecadores rescatados de la perdición y aún llevando
demasiadas trazas de su estado anterior, bien podría parecer increíble donde no se ha hecho claro que Él los ve en Cristo. La estimación de Dios o la valoración de Dios del pueblo de Cristo, unido a Él por la fe y la participación de su vida de resurrección, es inevitablemente consistente con su estimación o su valoración por Cristo. Pablo ora aquí que sus lectores puedan apreciar el valor que Dios ha colocado sobre ellos. Su plan para cumplir su propósito eterno a través de ellos, como los primeros frutos del universo reconciliado del futuro, para que sus vidas puedan estar en guardia con este alto llamamiento y que ellos puedan aceptar en humildad agradecida la gracia y la gloria que ha prodigado sobre ellos. Hermanos, es mi oración con este sermón que usted y yo podamos apreciar realmente, cuando se nos ilumina aquí, la valoración que Dios tiene sobre tu vida, y que es consistente pensar que la valoración que Dios tiene sobre ti es la valoración que tiene sobre su propio Hijo, el Señor Jesucristo, que porque te mira a ti y a mí a través de Cristo, es que nos puede valorar de la forma tan alta que nos valora, a pesar de que somos pecadores salvos por gracia. Y como dice F.F. Bruce, quedan en nosotros demasiadas trazas de nuestra vida anterior. Y con todo eso, Dios te dice que tú eres santo, justo y perfecto por lo que hizo Cristo allí en el Calvario. Doy la aplicación final. Hemos sido llamados por Dios, hermanos, a salir de la oscuridad, como un padre que llama a su hijo a salir de un cuarto lleno de tinieblas y lo trae a la luz. Debemos tomar esta parte, no es de F.F. Bruce, esta parte es de RGM, Richard González Mulero. Debemos tomar esta oración del apóstol como un modelo para orar por nosotros mismos, por nuestras familias y nuestros hermanos en Cristo, para que tengamos percepción espiritual, para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados y conozcamos que Dios, antes de la fundación del mundo, nos amó y nos escogió para que fuéramos suyos. El mundo le pertenece y nosotros somos de Él. Nos atrajo hacia Él con un llamamiento irresistible. Nos ha hecho partícipes del plan de los siglos. Nos redimió a través de la sangre preciosa de su Hijo, quien en nuestro lugar vivió la vida de obediencia perfecta que nosotros nunca podríamos vivir aquí en este mundo, y murió la muerte atroz que nos correspondía a nosotros, librándonos de la ira de Dios y la condenación eterna. Perdonó nuestros pecados, declarándonos justos, y nos ha dado vida eterna al habernos hecho nacer de nuevo. Ha puesto a su Santo Espíritu en nosotros como garantía de la herencia prometida. Su Espíritu nos empodera y habilita para vivir la vida cristiana. Nos preserva en este mundo corrupto para que nosotros podamos así perseverar hasta el final. La oración de Pablo es que tengamos una gran claridad y conciencia de estas verdades, para que ya no vivamos en futilidad e infructuosidad, sino en el poder de vida que solo tienen aquellos que descansan
en la bienaventurada esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Soli Deo gloria, hermano. Démosle gloria al Señor.